Romanos capítulo 8, versículo 28. Me encanta esto porque dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pregunta: ¿qué es propósito? Póngale queso a esto. Propósito, en primer lugar, es creado o hecho con intención. Hecho, creado con intención, a propósito. Y me encanta cuando el versículo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, a su intención, a los que Él creó con intención. Tú y yo no somos una casualidad, no somos hijos del viento. Tú y yo no estamos botados, a menos que usted quiera estar botado. Pero no estamos botados. Tenemos o fuimos creados, nacimos con propósito. Como pastor, creados o hechos con intención. En segundo lugar, ¿qué es propósito? Que es apropiado u oportuno para un fin. Apropiado, oportuno para una función, para un trabajo. Exclusivos para, hechos para. Pregunta: si usted compra un auto, ¿para qué lo compra? ¿Para lavar la ropa? ¿Quién compra un auto para lavar ropa? ¿O usted compra una lavadora para ir en la lavadora, usarlo como transporte público al colegio, a la escuela o al trabajo? ¿Quién compra o quién tiene una escoba para volar? Pastor, yo conozco algunitas por ahí. No hablo de ese tipo de... Pero a lo que yo voy, amados siervos, es que todo en la vida tiene un propósito. Si, miren, por ejemplo, este micrófono tiene el propósito de amplificar la voz. ¿O será el propósito de este micrófono que funcione como guitarra? No. Este micrófono tiene un propósito establecido, un diseño. Fue creado con una intención, ante una necesidad. Fue creado un micrófono y todo lo que nosotros somos. La camisa que usted está usando hoy, camisa o blusa, ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito? Para cubrir la parte superior de nuestro cuerpo. Nadie usa la camisa o la camiseta o como pantalón. Nadie está intentando meter por las mangas las piernas. O alguien intentó hoy meter las piernas por esta parte de la camisa. Nadie hace eso. Porque la camisa es camisa y está creada con una intención o con un propósito. ¿Qué es propósito? Sigamos definiendo. Intención, finalidad, motivo. Es algo especial. ¿Cuántos creemos que todo lo que Dios ha creado es especial? ¿Cuántos creemos que el Señor, al crear el universo, lo creó de forma especial y única? ¿Cuántos creemos que el Señor, al crear los cielos, la tierra, las plantas, lo hizo de forma especial y única? Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor, al crear las aves, los animales, los peces en general, los creó de forma única y especial? ¿Y cuántos creemos que el Señor, al crearnos a ti y a mí, nos hizo únicos y especiales? Amén. Eso se llama propósito. Tú y yo no somos casualidades o un mal rato de Dios. No es que Dios estaba estresado y dijo: ay, me siento estresado, hagamos a Mateo. Ay, me siento estresado, me siento ahí, es que los ángeles ya me tienen hasta el copete. No doy más, tengo que distraerme. Y creo a Brian. No fue así. Todos fuimos primero planificados. Nosotros no fuimos como hoy en día existen los embarazos no deseados. ¿Ha escuchado de los embarazos no deseados? Sí. Nadie fuimos de parte de Dios un producto no deseado. Tú fuiste pensado por Dios.
Tú fuiste diseñado por Dios. Tú y yo fuimos no solo pensados, diseñados. Él ya nos formó. Él antes de la creación del mundo y del universo ya sabía cuál iba a ser el diseño de tus ojos, de tu nariz, de tu boca, el color de tu piel, cuántos cabellos, cuántas cejas. Todo sabía. Cuántos lunares ibas a tener. Él ya lo conocía todo. No eres un error de Dios. Pero ese es el problema, que hoy pensamos que somos errores de Dios, errores de la vida, errores de la familia. Nos llenamos la cabeza pensando, es que fui un error de papá o mamá. Mucha gente que ha terminado, que ha sido el producto de una violación, por ejemplo, dice, es que yo fui un error, no debía haber nacido, porque mi mamá fue violada y por esa razón yo nací. Pues no eres accidente, eres propósito. Por eso les defino esto, porque propósito es intención, finalidad, motivo especial. ¿Qué es propósito? Algo adecuado, algo hecho de forma premeditada. Mira, ¿será que el Señor podía haberte creado en el tiempo de Jesús, permitido que nazcas en el tiempo de Jesús? ¿Será que el Señor pudo haber pensado y dijo, bueno, le voy a permitir que naciera en el tiempo de Moisés? ¿Podía haber hecho el Señor? Sí. Quizás no hubiera sido un Moisés y hubiera sido un Ricardo, el que levantaba los brazos y el mar se abría en dos. Pero el Señor no quiso que fuera Ricardo, quiso que fuera Moisés, el que ahora tiene que abrir nuevas aguas, nuevos retos, trazar nuevos rumbos, nuevos caminos. Es el Ricardo del hoy, el tú del hoy. Porque a veces nosotros nos olvidamos que hemos venido con propósito acá a la tierra. Nos olvidamos que somos especiales de Dios. Nos olvidamos que somos adecuados para un trabajo, para un fin. Por eso quiero hacer énfasis en esta mañana. No somos errores. Tú y yo no somos equivocaciones. Tú y yo somos una creación extraordinaria en las manos de Dios. Y no solo una creación extraordinaria, sino que somos tan exclusivos de Dios que fuimos hechos hijos de Dios. Eso es importante entender. Entonces, ¿cuál es el problema de este tiempo? Que la gente vive sin propósito. La gente hoy vive desenfocada. La gente hoy en día hace mucho, se agota mucho, trabaja mucho, hace un montón de cosas, pero sin propósito. La gente hoy trabaja, se estresa, se cansa, se fatiga, llega en la noche que no da más, pero trabajan sin propósito. Te doy un ejemplo de una vida sin propósito. Decimos como padres a nuestros hijos, hijito, trabaja, estudia, les decimos, estudia, prepárate, saca el bachillerato para que vayas a la universidad. Y una vez que te gradúes en la universidad, que tengas tu título, entonces que te busques un buen trabajito, que tengas tu salario y que así llegues a jubilarte. Y ese es un molde que se repite en todo el mundo. Y salen los muchachos graduados y piensan que eso es lo correcto. Eso es vivir sin propósito. Si tú y yo, si todos los seres humanos viviéramos operando bajo el propósito divino, el mundo fuera otra cosa. Pero no, nos metemos bajo patrones, nos encerramos bajo un estereotipo de vida que se acaba, una vida pasajera. Y nos olvidamos que hemos venido a la tierra con un propósito maravilloso. La gente hoy camina sin rumbo fijo. La gente hoy en día vive por vivir. Si vive bien, si muere bien, si respira en buena onda, y si no, pues ni modo. ¿Cuántos anhelan alcanzar éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Metas? ¿Triunfos? A veces pensamos que el éxito es tener plata en el bolsillo. A veces pensamos que el éxito es tener carro, casa, joyas
el celu de moda. Pensamos que el éxito es tener la ropa y los zapatos más nice. Eso no es éxito. Pensamos que el éxito es, el empresario, la empresaria, el dueño del mundo. Eso no es éxito. Los bienes materiales, lo terrenal, eso es pasajero. El éxito, amados hermanos, ¿cuál es? Está en cumplir la voluntad de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en mí. Eso se llama éxito. Porque hay mucha gente que tiene todo el dinero del mundo, pero caminan sin propósito. Pueden tener todo el dinero del mundo y va a haber vacíos en el corazón. ¿Cuánta gente puede tenerlo todo o puede tenerlo nada y al mismo tiempo sentirse vacío, indigno, sucio, que no sabe ni por qué vive? Puedes tener una cama de oro, puedes tener una cama que en lugar de algodón o el relleno que tiene el colchón está relleno con billete, puro billete de 100. Puedes tenerlo todo, pero si caminas o vives sin propósito, ni siquiera vas a poder dormir en paz. Cuando una persona camina sin propósito, no disfruta la vida, no disfruta lo que tiene y se queja de todo. Cuando una persona vive sin propósito, a todo le busca peros. Cuando una persona vive sin propósito, le anda buscando la quinta pata al gato. Y si no tiene el gato 5 patas, no es feliz. Eso es una vida sin propósito. Mira, la gente exitosa, cuando se somete a Dios, conquista reinos, crea naciones, cambia la historia. La historia no les hace a ellos. Ellos son los que hacen historia. Para eso venimos a la tierra, no para que la historia, amados hermanos, nos haga o influya en nosotros. Tú y yo venimos a hacer historia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás viviendo? ¿En base a qué propósito? Tú y yo somos transformadores de vidas, cambia mundos. Pero si no lo creemos, entonces vamos a caminar siempre con la cabeza agachada, con la mirada triste. Y si, bueno, Señor, sí hay. Le voy a dar un ejemplo en la palabra del Señor de una persona sin propósito. Y es la oración quizá que mucha gente hace. Y esta va a ser una oración espejo en la cual vamos a ver si vivimos o no con propósito. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículos del 7 en adelante. Esta es una vida, una oración, un pedido de una persona que vive sin propósito. Les leo tal cual, como esta persona se leería así. 2 cosas te he demandado, Señor. La primera, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y viene, no me des pobreza ni riqueza. Dice acá, manténme del pan necesario, lo que haya, lo que me des, porque yo soy bien humildito. 9, no sea que me sacie, que tenga mucho y te niegue, me vaya a olvidar de ti. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Eso es una vida sin propósito. No me des ni mucho ni poco. Si me das mucho, me puedo olvidar de ti. Y si me das poco, puedo hacer cosas nada correctas, Señor. Una persona sin propósito va a buscar trabajo. Llega, muy buenas, necesito trabajo, vengo por el anuncio del que está ahí de que necesita un empleado, un trabajador. Perfecto, ¿de qué quiere trabajar? Y viene la persona sin propósito. De lo que sea, de lo que me den, de lo que haya por ahí, así sea, ahí barriendo, sacando ratones o cherenquecas. Eso es vivir sin propósito. Entonces, ¿para qué quiere el trabajo? Para tratar de sobrevivir. Eso es vivir sin propósito, hermanos. Cuando una persona camina sin propósito, se nota. ¿Sabe por qué? Porque no tiene rumbo fijo.
Cuando una persona no tiene un propósito establecido, anda como errante, de lado en lado, no sabe a dónde va. Por acá me hablan bonito, me voy. Ya me dejaron de hablar bonito, ¿dónde me hablan? Voy por acá. Eso es una persona sin propósito. Entonces el éxito, amados hermanos, está en hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en mí. Esto que leímos de Proverbios 37, ¿quién era este fulano sin propósito? Leamos el versículo 1, por favor. ¿Cuál es el título de esta porción de Proverbios 30? Las palabras de Agur. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Y viene y dice, el que habló, no me des ni mucho ni poco, solo del pan necesario, Señor. ¿Quién era? 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. 3, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, ni a Dios conocí. Esa es una vida sin propósito. ¿Para qué tienes tu trabajo? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estudias? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué vives? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vienes? ¿Cuál es el motivo? ¿Solo por llenar una silla? ¿O vienes en verdad para escuchar la voz de Dios y descubrir el propósito que yo tengo para mi vida y mi generación? ¿Cuántos años hemos perdido porque hemos vivido sin propósito? Mira, y hoy las exigencias de la vida son cada día más altas. Si usted se da cuenta, hace muchos años atrás, el bachillerato era más que suficiente para conseguir trabajo, ¿o no? Un bachiller, hace muchos años atrás, y era el top de un estudiante, lo máximo. ¿Qué es un bachiller ahora? Sin menospreciar a nadie, pero un bachiller hoy en día no es nada, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque así sea. Todo trabajo es digno, lo aclaro. Todo trabajo es digno. Pero así sea, para que una persona vaya en el recolector de basura, por lo menos necesita el título de bachiller. Las exigencias de hoy, la vida real de hoy, no es como hace 10 o 20 años. Y si tú y yo no aprendemos a vivir en el propósito de Dios, tú te vas a quedar obsoleto. Pregunta, ¿usted tiene de casualidad el mismo celular de hace 10 años atrás? ¿Cuántos tienen el teléfono celular de hace 10 años atrás aquí? ¿Alguien? ¿O hemos cambiado el teléfono en 10 años? ¿Por qué? ¿Por qué hemos cambiado el teléfono? ¿Cómo? Porque ya la tecnología avanza, las aplicaciones nuevas demandan más, exigen más, la vida exige más. Hoy ya no está de moda los teléfonos con teclitas y pantalla verde y con el típico juego ahí de la culebrita que comía cuadritos. ¿Recuerdan? Esos teléfonos que caían de la segunda planta y que estaban vivos aún, duraban. Pero hoy todo ha cambiado. Con más razón, hermanos, si tú y yo no vivimos bajo un propósito divino, vamos a quedar obsoletos. Entonces, mira, todos en la palabra del Señor vemos a personas que vivieron bajo un propósito divino y se esforzaron por cumplir ese propósito. Eso es lo que hoy no pasa hoy en día. La gente hoy no se esfuerza en vivir en el propósito de Dios o descubrir el propósito que Dios tiene para usted. Moisés tuvo un propósito, Abraham tuvo un propósito en el tiempo, hora, minuto y segundo exactos. Llegó un día que el propósito se acabó y murieron. Si tú y yo estamos vivos es porque hay algo todavía pendiente por hacer. Y quizá es mucho. Pregunta, ¿quién fue terrenalmente la madre de Jesús? María. ¿Cuál fue el propósito de María? El propósito de María, o sea, es decir, ella
nació, fue criada, fue instruida. La vida de ella fue exclusiva para concebir al Hijo de Dios, dar a luz, cuidarlo, amamantarlo, guiarlo, formarlo para que el Hijo de Dios cumpliera su propósito de salvación para la tierra y el mundo. El propósito de María no fue el mismo propósito de Jesús. María no fue diseñada o no fue creada para ir a la cruz. Jesús sí, María no. El que da la salvación, el propósito original fue para Jesús. María no da la salvación. Jesucristo sí. Tú y yo ¿tendremos como propósito ir a la cruz a morir y salvar al mundo de los pecados? No, ese no es nuestro propósito. Todos aquí, cada uno, tenemos un propósito distinto, diferente, un propósito único aquí en la tierra. Pero ten cuidado cuando las falsas voces quieran desviarte del propósito divino. Te pueden desviar. Manuelito, estás desperdiciando tu talento ahí en la iglesia. Es que muy talentoso esa guitarra, cada vez que Manuelito toca, llora esa guitarra y hace vibrar el corazón. Estás desperdiciándote ahí en la iglesia, Manolo. Tu propósito está acá en el chupadero, venite a cantar. Aquí va a haber más billete, Manolo. Puro billete, venite para acá. Y le sacaron del diseño original de Dios. Muchas veces nos hemos movido del diseño original de Dios. Cuando una persona se mueve del diseño original de Dios, pierde todo. Pierde privilegio, pierde autoridad, pierde los regalos que Dios le ha puesto en sus manos. ¿Cuántas cosas has perdido? ¿Cuántas cosas hemos perdido por movernos del propósito de Dios? Que eso es importante entender. No seamos de los que viven por vivir. No seamos de los que respiran por respirar. No seamos de los que tratan de sobrevivir, tratan de subsistir. Porque llegará el día que ya seas un anciano y dirás, se pasó los años, no hice nada. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar y has dicho, ya tengo tantos años y parece que no he hecho nada? Tengo tantos años y parece que no he hecho absolutamente nada. No he progresado, estoy en el mismo punto. ¿Qué pasó? No hubo propósito. No hubo propósito. Vivimos muchas veces una vida de aguante. Somos bien masoquistas, ¿se ha dado cuenta de esto? Nos encanta vivir, aguanta y aguanta y aguanta. La vida que Dios nos ha dado se hizo para disfrutarla. ¿Cuándo se disfruta la vida a plenitud? Cuando vivimos bajo el propósito de Dios. Si no hay propósito, no eres feliz. Si no hay propósito, vas a vivir en calidad de amargator. El limón lo chupas y el limón hace caras de lo ácido que estás tú. Y si no, te da una sobredosis de amargura y te mueres. Porque no hay propósito, pues. Si no hay propósito, estamos fritos. ¿Para qué viniste a la tierra? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vives? ¿Cuánta gente se habrá muerto en la pandemia? ¿Serán 5, 10, 100? Son millones. Son miles de personas que se murieron. ¿Y será casualidad que tú y yo estemos vivos aún? ¿O podían alguien habernos cafeteado en la pandemia? Nos podían haber cafeteado, hermanos. Porque yo sé que muchos acá, en tiempo de pandemia, batallaron con el COVID. ¿O no? Estamos vivos. Es porque hay propósito. Mira, y existen propósitos personales, existen propósitos naturales. Propósitos como, por ejemplo, somos padres, formamos una familia,
propósitos de negocio, de empresa, de trabajo. Esos son propósitos. Pero hay un propósito divino. Está bien los propósitos aquí en la tierra, pero existe un propósito divino para ti y para mí. ¿Cuál es ese propósito divino? Ese es el que hay que descubrir. Yo en la vida jamás me imaginé que iba a llegar a ser pastor. Pero llegó un día que entendí que mi propósito aquí en la tierra era ser pescador de hombres. Ese es mi propósito. Y mi propósito es que este lugar se convierta en el lugar más extraordinario en la formación de discípulos de Jesús. Ese es mi propósito, enseñar, ayudar. Mi propósito es formar para que haya restauración. Mi propósito es formar gente para que haya como discípulos genuinos. Porque estamos podridos de tanta religión. Estamos podridos de tanta falsedad en el mundo. Estamos podridos de tanta apariencia en el cristianismo. Y tenemos que cambiar esa historia. Pero ¿cómo cambiamos esa historia? Cuando empezamos a vivir bajo el propósito divino. Hay un propósito para mi vida, pero ese propósito para mí no es el mismo propósito para ti. Tú tienes un propósito único, un propósito exclusivo, que estás dotado, capacitado para cumplir ese propósito. Tienes una propia misión, tienes una propia responsabilidad. ¿Cuándo lo vas a descubrir? Cuando decidas, te determines someterte a Dios por completo. Si tú no eres constante en Dios, difícilmente vas a descubrir tu propósito en la tierra. Porque el propósito en la tierra lo descubrimos desde el corazón de Dios. Ahí encontramos ese propósito divino. Quiero que entendamos algo importante. Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Subraye en su Biblia que hizo Jesús. Porque aquí la palabra no está diciendo, y hay también otras muchas cosas que dijo Jesús. Una cosa es decir y otra muy distinta es hacer. El problema de una persona que vive sin propósito es que mucho habla y poco hace. Una persona con propósito más hace que habla. Esa es la diferencia. Una persona con propósito se ve el fruto. Una persona sin propósito son pura hoja. No hay fruto. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Cuántos años llevas de conocer a Jesús? ¿Y qué propósito está cumpliéndose en tu vida? ¿Cuánto fruto estás dando? ¿Cuánto tiempo estás en el evangelio y no te afirmas? ¿Cuánto tiempo estás en el evangelio y no estás entregando ni siquiera tus dones y talentos al Señor? No vivas más sin propósito. Dentro de lo que dice acá la palabra, hay otras muchas cosas que hizo Jesús. Dice, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuántos años tuvo de ministerio Jesús aquí en la tierra? 3 años y fichas. 3 años y un poco más. Y en un periodo de 3 años hizo tantas cosas que ni siquiera todos los libros del mundo abarcarían lo que el Señor hizo. ¡Qué extraordinario! De lo que tú y yo hemos hecho, ¿cuántos libros llenaríamos? ¡Ay, pastor! Ni siquiera media hojita. ¿Por qué? Porque no hay propósito. Si llenáramos una hoja de nuestra vida, te aseguro que lo único que estaría ahí registrado son error tras error, fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. ¿Dónde quedaron las victorias del pueblo de Dios? ¿Dónde quedó el evangelio vivo y puro en el pueblo de Dios? Ay, es que el COVID, es que qué miedo, porque yo salgo, el viento viene y me hace y me asusto. ¿Dónde quedó el poder de Dios?
¿Dónde quedó la sanidad divina? Porque ahora, como vivimos sin propósito, teóricamente conocemos que el Señor sana, pero no tenemos el propósito o la capacidad para creer, para vivir esa sanidad. ¿Dónde quedó el propósito de servicio al Señor sin condiciones? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Por qué el servicio al Señor ahora se ha vuelto opcional? Cuando el propósito de Dios es un servicio sin condiciones. Siempre les he enseñado esto. Al Señor se le firma el contrato en blanco y que Él escriba lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Yo solo firmo en blanco y que se haga lo que tú quieras, que se haga el propósito que tienes para mí. Me encanta cuando dice la palabra muchas cosas que hizo Jesús. Hay propósito, hizo con propósito, no dijo. Quiero que vayamos rápidamente. Ayúdeme a deletrear los nombres o a nombrar los nombres de los libros del Nuevo Testamento. Empezamos con los evangelios, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿El primero? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de ahí viene Dichos de los Apóstoles. Así es. Otra vez, vamos, otra vez. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Dichos de los Apóstoles. No es dichos. Es Hechos de los Apóstoles. No dichos de los apóstoles. ¿Se puede decir lo mismo de ti? ¿Hechos del fulano, la fulana de tal? ¿O solo palabras del fulano y la fulana de tal? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la vida y sobre todo de los hechos de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué pasaría si a los 4 evangelios les quitamos los hechos de Jesús? ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría? Solo quedarían las palabras de Jesús sin respaldo. ¿Y sabe qué? Jesús hubiera quedado en calidad de un muy buen conferencista y nada más. Nos encanta hoy esto de los conferencistas que nos motiven, ¿no? Nos encanta. En YouTube abundan. Pero no hay hechos. Nos hemos dejado endulzar el oído y el corazón por gente sin hechos. Gente que te habla bonito, pero sin hechos. Como hoy la gente está metida con esto del humanismo y la gente está endulzada del humanismo. ¿Qué es humanismo, pastor? Sé buena persona con el prójimo y con eso basta. Seamos buena onda con los demás. No me hacen daño, yo no hago daño y vivimos felices todos y contentos. ¿Qué es el humanismo? Hablo de principios, hablo de valores, el valor de escuchar, el valor de perdonar, el valor del trabajo, el valor de la responsabilidad, pero sin Dios. Soy buen trabajador, buena persona, buen hijo, buen padre, pero sin vivir lo que dice la palabra. Eso es el humanismo. Nos encanta que nos endulcen el oído así. ¿Y dónde queda el propósito de Dios para el hoy? ¿Dónde queda el propósito de Dios llamado en nosotros, por ejemplo, santidad, pureza? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el propósito de Dios llamado adoración al Señor? ¿Dónde? Se da cuenta que hoy son solo dichos de los discípulos. ¿No dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis? Entonces, ¿cómo podemos abrir nuestro oído, recibir consejo de gente que no ha construido nada? Pero en el tiempo de Jesús, ver a Jesús así, eso ya se convirtió en algo normal. Y era común. Jesús hizo tantos hechos con poder
que la gente se acostumbró a vivir eso. Ya la gente no se asustaba. Hoy escasea eso. ¿Cómo cambió todo? ¿Por qué? Porque hoy el cristianismo está caminando sin propósito. Y todos tuvieron miedo. Claro, se levantó el muerto, pero ¿qué hacían? Glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y esos hechos de Jesús son los que ocasionan que ellos sientan y digan: Dios ha visitado a su pueblo. Cuando se cumple el propósito de Dios en tu vida, la gente va a sentir la visita de Dios cuando tú eres un instrumento de Dios con propósito. Si tú vives bajo el propósito de Dios, tu presencia hará que la gente conozca y sienta a Jesús. Tú no vives bajo propósito divino, entonces puedes ser una persona con muchas palabras y sin actos. Entonces Jesús resucita a este muchacho, la gente siente la visita del Señor. ¿Cuánta necesidad tiene hoy el mundo de Dios? ¿Y sabe qué? Hoy andamos tan desenfocados. Los muchachos andan desenfocados. Los varones, mujeres andan desenfocados. Ese es el problema de hoy. El desenfoque. Te olvidaste por qué estás aquí en la tierra. Lo olvidaste. Somos un medio para que la gente se acerque a Cristo. ¿Qué tal si inspiramos y acercamos a la gente a Jesús? Pregunta: ¿cuántos conocen acá lo que es Netflix? Nadie, ahorita nadie. Levanten la mano todos los que saben lo que es Netflix. Muy bien, me encanta su honestidad. Gracias. Pregunta: ¿es entretenido, buena onda Netflix, sí o no? Sí, claro. ¿Qué brinda Netflix? Ya, películas, series, novelas, de todo. En otras palabras, ¿qué está ofreciendo? Entretenimiento, distracción. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo vivimos en el propósito de Dios, aprendemos a ofertar. Y tú y yo, como siervos de Dios, tenemos la capacidad de dar e influir más que Netflix. ¿Sabes por qué? Porque Netflix está dándote entretenimiento y te está mostrando homosexualismo y te está mostrando el mundo. Nosotros podemos influir mucho más que Netflix, porque nosotros tenemos palabras de vida eterna. Y si llegamos con palabras de vida eterna y mostramos un evangelio puro y vivo, ¿cómo no podemos impactar más que una plataforma como Netflix? Sí se puede, ¿va? ¿Qué nos falta? Enfoque, propósito, determinación. Eso es todo. Todo lo que usted haga, hágalo con propósito. Vas a trabajar, trabaja con propósito. Estás emprendiendo tu empresa, tu negocio, pero que sea con propósito. Vas a trabajar, vas a agarrar una escoba, vas a hacer limpieza, lo que quieras. Puedes emprender y hacerlo, siempre y cuando lo hagas con propósito. Vas a formar una familia. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Solo por salir huyendo de la casa? ¿Solo porque me solucionen la vida en cuestión de economía? ¿O voy a formar una familia con responsabilidad y propósito? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? El poder de Dios, amados hermanos, tiene que visualizarse en tu vida. Tenemos un propósito maravilloso en Dios. Ahora el reto está en que lo empieces a vivir. No vivas como una persona sin propósito. No eres hijo del viento. No eres un hijo botado. No somos ovejitas sin pastor. Tenemos dueño y se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces vive aferrado, agarrado a tu dueño y agrademos a nuestro Señor. Por eso se le dice Señor, porque Él manda, Él dice, Él hace, y obedezco. Yo hago lo que Él me dice, lo que Él me pide, lo que Él me manda, me someto. Y en base a eso puedo vivir con propósito. No vivas más lejos del propósito de Dios. Acércate, afírmate fuerte en Jesucristo. Determínate ya en someterte
a plenitud a Jesús y no perdamos más el tiempo. Vivamos con propósito.